que el método propio, o si hay un método, digamos, en el que la ciencia política se desarrolla, es justamente en la comparación. Pero ahí hay algunas cosas que precisar de acuerdo con los autores, ¿no? En la comparación pasa lo mismo que en la metodología de la investigación, o sea, hay diversos enfoques, polémicas, ¿no? Entre los autores. Y yo lo que hoy día voy a tratar de acercarme es a esa también, pues, disputa, digamos, por llamarlo de alguna manera, entre lo que es la comparación en general, ya voy dando pautas para lo que vamos a hacer, ¿no? La comparación en general y esta cuando se vuelve un método específico de la ciencia política, que pues sería el método comparativo, ¿no? Eso, ¿no? Esa es, digamos, la hipótesis del día de hoy de la sesión. Es decir, mientras el método eh, eh, de comparación o la comparación como método es muy extensa y abarca varias disciplinas y en cada una de ellas tiene que verse cómo es que se va a operativizar ese método comparado. El método comparativo es un método comparado especial, podemos ponerlo así, un tipo de método comparado de exclusión o de exclusividad de la ciencia política, ¿no? Y ahí tiene también sus aspectos problemáticos, digamos, sobre eso, ¿no? Ahí es el punto de partida de la polémica, pero también luego para desarrollar tiene sus aspectos problemáticos. Entonces vamos a ver eso y luego un poco de algunas consideraciones que se debe tomar a la hora de aplicar la comparación a través del método comparativo en la ciencia política y algunos ejemplos, ¿no? De lo que finalmente es la comparación, pero la comparación es pues la ausencia o presencia, digamos, de elementos homogéneos o heterogéneos, similares o distintos, ¿no? En un fenómeno político, ¿no? Eso. Y vamos a ver algunos cuadros de ejemplo de ello, ¿no? Bien, en eso va a versar más o menos la clase de hoy. Entonces vamos a hacer la siguiente dinámica. Cada cierto tramo yo voy a avanzar, ¿no es cierto? Y voy a dejar un espacio de tiempo o voy a preguntar terminando una parte si hay alguna pregunta, alguna consulta, ¿no? Y así vamos a hacer, ¿no? Para que no se junte todo para el final, pues, ¿no? Sino, y a mitad, a las 7, mitad de la hora, vamos a tener un receso de unos minutos, ¿no? Bueno, muy bien, entonces voy a compartir, preparar una presentación para el día de hoy. Dice acá que me deben dar permiso para... Ah, no, acá está. A ver. Está cargando. Muy bien, por favor, ¿me pueden decir si ya se está compartiendo para tener seguridad y avanzar? ¿Sí? Sí, pero sí se ve. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Ya. Entonces vamos a poner... Ya. Bueno, ahí está el título, ¿no? De hoy, comparación o la comparación y el método comparativo, ¿no? Creo que había... Oh, la organización de la Universidad de San Marcos, el taller que pertenece a la Escuela de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué podemos decir del método comparativo, ¿no? A ver, decía hace un momento que todo esto, en primer lugar, nos debe remitir a la comparación. Es decir, la comparación tenemos que aproximarnos siempre a su significado, a su definición. Cuando uno ingresa a definir ciertos temas, ciertos asuntos, no es de más, no está de más, no es ocioso la definición. Las definiciones
como van a ver también un poquito más adelante, vamos a ver, son muy necesarias sobre todo en la política comparada y en realidad en toda ciencia, ¿no? No basta con lo empírico, ¿no? Tenemos para acercarnos a lo empírico tenemos que tener claridad conceptual. Entonces, cuando uno habla de comparar, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y así hace un momento les señalaba que comparar básicamente es pues darnos cuenta o distinguir en un fenómeno determinado. Estamos en una definición amplia, ¿no es cierto? En todos los casos, nos estamos poniendo en todos los casos, como debe ser una definición, ¿no? Decía que encontrar, ¿no? Indagar en un fenómeno específico, sea natural, social, etcétera, concreto o abstracto, ¿no es cierto? ¿Qué cosa, no? Lo semejante, o sea, lo que tiene similitud y lo distinto, ¿no? Las coincidencias y las distinciones. Eso es lo que hay que buscar, ¿no? Ahora, en eso consiste la comparación, ¿no? Por eso, como vamos a ver ahorita, para muchos la comparación es implícita al conocimiento en general e inclusive para el conocimiento científico, de tal manera que no habría un método comparado específicamente, porque todo aprendizaje es comparativo, ¿no? Se entiende de esa manera. Sin embargo, ¿no es cierto? La apuesta de la ciencia política es decir que existe un método, ahí sí, comparativo, porque tratando de tener cientificidad en ese proceso, tiene que tener algunas pautas que cumplir, que se distingue de la comparación como conocimiento general. ¿De acuerdo? Y seguramente en otras ciencias exista el mismo procedimiento o similar procedimiento. Ahora, Dieter Nolen, que es la lectura o parte de la lectura en realidad, bueno, les di todo el capítulo, pero en realidad es parte, porque he añadido también pues otros autores, ¿no? Por ejemplo, tiene una diferente manera de ver que muchos otros tratadistas de la política comparada, ¿no? Es decir, cuando él dice, ¿qué es algo así como, qué es eso de que solamente se puede comparar lo que es homogéneo? ¿No? Porque en cualquier o en la mayoría de visiones de la política comparada, como por ejemplo es el caso de Sartori, es el caso de Morlino, ¿no? Lo que nos dicen es que se compara lo semejante, no se puede comparar lo disímil. Y entonces no le dice, ¿cómo es eso que no se puede comparar peras con manzanas? Un poquito emulando lo que Sartori dice en algún lado, en algún texto conocido, ¿no? Y dice, y aquí es interesante, ¿por qué? Porque la ciencia política sale de su esfera netamente, como decía hace un momento, empírica, ¿no? Que a veces resulta muy artificiosa, y entra a una dimensión epistemológica muy interesante, porque hace un análisis mayor profundidad y dice que solo lo similar pueda compararse es uno de los patrones de argumentación más empleados en el discurso del sentido común y en el científico, y en la propia política comparada, decía, ¿no? Y dice, ¿cómo podría, si no, establecerse el carácter único y repetible de un fenómeno si es que primero no te has acercado a él? O sea, tú no puedes de comienzo buscar las similitudes o entender que los fenómenos que vas a comparar son similares si es que, ¿no es cierto?, previamente no te has acercado a ellos para primero definir que son similares. Tú de comienzo no puedes entender que algo es similar o es o semejante y que es distinto, ¿no? Tienes que aproximarte. Entonces, sí es necesario un acercamiento previo para luego saber que hay elementos comunes, pero también hay elementos disímiles. Entonces, seguramente en un segundo momento
ya compararás lo que son semejantes, ¿no? Pero de comienzo y a priorísticamente tú no puedes concebir que tal fenómeno o tales fenómenos que van a ser comparados son intrínsecamente similares, ¿no? Para eso primero tienes que haberlos comparado, ¿no? Entonces estamos en un círculo vicioso. Eh, entonces es un buen acercamiento. Entonces quedamos que la comparación, ¿no es cierto?, en sentido general, es indagar sobre lo semejante y lo distinto de algo, o mínimamente de dos cosas. Pueden compararse 10, 20, 1000 cosas, mínimamente dos para ser comparado, ¿cierto? Incluso un solo objeto, un solo fenómeno puede ser comparado con su propia dimensión interior. Entonces, ya para las ciencias sociales y para la ciencia política, podemos entender esta definición de la comparación, ¿cierto? En dos sentidos, por lo menos. En un sentido amplio, un sentido extenso, muy laxo, y en un sentido estricto, en un sentido limitado, ¿no? En el primer caso estaremos frente a, como dice Nolen, ¿no?, al método comparativo, pero que se va a entender como comparación, ¿no? En el segundo caso, en el sentido estricto, vamos a estar frente al método comparativo, pero que se entiende como una lógica muy especial de la comparación, ¿no?, que tiene que ver con la ciencia política. Entonces, en sentido amplio, el método comparativo se entiende similar al método comparado. O sea, en el sentido amplio, no hay distinción para las ciencias sociales entre método comparativo y método comparado. No existe esa diferencia, no existe esa distinción, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que escuchamos muchas veces o leemos libros, método comparado o la comparación, ¿no es cierto? No hablamos de comparativo, no, comparado. Entonces, es semejante para sociología, historia, antropología, etcétera, etcétera. Eh, por eso aquí en el método comparativo, cuando lo entendemos como semejante al método comparado, la comparación, por un lado, puede tener cualquier forma que incluya la comparación, cualquier forma, ¿no? El método científico había señalado hace un momento, ¿no es cierto? Cualquier forma que incluya la comparación es lo comparativo, cualquiera. Entonces, es intrínseco al método científico, porque como he dicho, no solamente al conocimiento en general, sino sobre todo al método científico, también es un tipo de conocimiento, según los que entienden de esta manera, que ya es intrínsecamente comparativo. Por eso no es distinto, ¿no? También tiene que haber, lo que dije hace un momento, la claridad conceptual. O sea, se busca siempre en la comparación, ¿no? En este momento que estamos viendo, insisto, semejantemente a lo comparativo, ¿no? La mayor cantidad de generalizaciones o lo universal, como se señala también, ¿no? O sea, la ciencia se caracteriza por buscar semejanzas en el caso comparativo, ¿no?, o distinciones, pero que sean de carácter general, de carácter universal, que valgan en todo tiempo. Por eso los conceptos son muy importantes, ¿no? Se supone que para comparar, por ejemplo, dos sistemas políticos, tenemos que entender qué cosa es un sistema político. Por ejemplo, el sistema político chileno y el sistema político peruano. Los dos tienen que tener elementos identitarios para poderlos comparar. Los dos son sistemas políticos, ¿cierto? Eh, Podremos comparar de acuerdo con esto, ¿no?, un sistema político con una organización de la sociedad civil, son disímiles. Pocas cosas van a estar, ¿no?, van a ser semejantes. Como los antiguos. Ustedes cuando repasan los antiguos, creen que la mayoría de ellos piensan que el Estado, ¿no?, el Estado es lo mismo que la familia, pero en el sentido de su mayor desarrollo. Pero básicamente se sustenta en la familia.
es como una familia ampliada. Por ejemplo, esa era una crítica que Aristóteles le hizo a Platón, ¿no? Dice, algunos piensan que el padre, ¿no? John Locke también, ¿no? El padre es o tiene una función igual a la de un monarca en el hogar, por ejemplo, ¿no? Esa es una idea, dicen, equivocada, ¿no? Por eso los conceptos tienen que ser semejantes, ¿no? Un tercer elemento que va en esta idea es que la valoración, lo que se llama la valoración de lo empírico, es decir, aquí tenemos también que volver a otro asunto de carácter epistemológico, es decir, esto tiene que ver con la llamada objetividad, ¿no? Se supone que la ciencia política se distingue de la filosofía política en varias cosas, pero digamos que lo que nos conviene en este momento señalar es un punto determinado, que mientras la filosofía política es valorativa, ¿no? Se fundamenta tiene fundamentos axiológicos, porque busca el deber ser del régimen político. La ciencia política debe ser empírica, donde no interviene la valoración de lo que uno quiere que sea. Esto es toda una lectura que comienza supuestamente con Maquiavelo, ¿no? Que el ser y el deber ser. Y bueno, se ha dividido de esa manera las disciplinas, para cada uno tener un campo específico y autónomo, ¿no? Pero, en realidad, y aquí no le lo reconoce, es que para uno tener el estudio comparativo, ¿no? Empíricamente establecido sobre un régimen o sistema político, lo que lo guía y lo fundamenta es una valoración. O sea, no puede escapar de él, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, también en un doble sentido, ¿no? Esa valoración tiene que estimar, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, estimar la dimensión empírica para que esto sea científico, ¿no? Y también otros elementos que, bueno, en este momento no lo vamos a señalar, están ahí en la lectura, ¿no? Otros elementos que tienen que ver con el reforzamiento de las ideas que hemos dado, ¿no? Por otro lado, en este primer sentido amplio también tenemos los tipos o el tipo de comparación que va a haber, ¿no? O claro, el tipo de método comparado, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? No, el método comparativo o método comparado, porque aquí, como insisto, son semejantes, el entendimiento es semejante, ¿no? Se diferencia de los métodos estadísticos, del método experimental, ¿no? Y para algunos es una forma del método estadístico, como Aaron Linkbar, ¿cierto? Esto tiene que ver, ahora vamos a verlo en la segunda parte, aquí abajo, ¿no? Con también la visión que hay de una comparación de orden cuantitativo, ¿no? Porque la comparación puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿no? Pero, digamos, tiene que ver acá, por eso esta flechita, ¿no? Pero aquí, digamos, existe el método comparado, el método estadístico, experimental, y para algunos, ¿no? Una variante del método estadístico sería un método comparativo, ¿no? Entonces cerramos con las ideas generales que ven al método comparado o entienden a la comparación en un sentido muy amplio, muy extenso, ¿no? Y pasamos a la comparación en sentido estricto, el método comparativo en sentido estricto, ¿no? Entonces, número uno, el método comparativo en esencia es propio de la ciencia política, como lo habíamos señalado. O sea, para el sentido estricto, el método comparativo es un tipo de método comparado, o un tipo, mejor dicho todavía, es una forma de la comparación que pertenece estrictamente al orden de la ciencia política. Ya no es como acá, que es muy general, ¿no? Sino estrictamente es distinto.
Y también podemos ver este método comparativo, ¿no? Que se puede entender como comparación de la siguiente manera. ¿Qué cosa es ese método comparativo que es exclusivo de la ciencia política? Bueno, el método comparativo va a tratar de investigar las relaciones causales e intenta aislar factores que pueden considerarse causa, variable independiente, de un efecto, variable dependiente, en lo que se conoce como causalidad y en ciencias sociales sustituye al experimento a lo que se llama la variable de control, ¿no? Claro, nosotros sabemos que en la mayoría de las ciencias sociales y especialmente en la ciencia política, no podemos, en primer lugar, vamos a empezar por lo último, no puede haber experimentación, ¿no? Es muy complicado hacer experimentación. Lo que uno tiene que recoger es datos de lo empírico, pero no puede reproducir lo empírico, ¿no? Como en un laboratorio. Hacer todo este ajuste del procedimiento científico para sustituir la experimentación es el control, ¿no? Tú vas a controlar. ¿Cómo? Buscando la variable independiente, la variable dependiente y la variable independiente, o cualquiera de las dos, ¿no? En el orden que puedas buscar. Eh, a pesar, como vamos a ver ahorita, que Dieter Nolen señala que hay dos tipos de método comparativo, uno relacionado con el aspecto cuantitativo y el otro con el cualitativo, y en el cual él va a señalar que preferentemente, ¿no? El método comparativo es cualitativo. Sin embargo, como ustedes habrán percatado aquí, aún Nolen utiliza, a pesar de ese reconocimiento, utiliza términos que tienen que ver con lo cuantitativo, con el aspecto cuantitativo de una investigación. Cuando dice que el método comparativo trata de investigar relaciones causales, ¿no? Causales, o sea, busca, lo que trata de hallar es la causalidad de un fenómeno y esto lo lleva de dos fenómenos o más, ¿no? Lo lleva a su propia comparación, pero hay que buscar aquella variable que hace que exista. Entonces está hablando de causalidad, ¿no? Como en las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Causalidad, que también metodológicamente se le llama una variable explicativa, ¿no? Variable causal, variable explicativa. Entonces hay que buscar la variable o las variables causales, aunque generalmente también son monocausales, ¿no? En la ciencia política casi se busca la explicación de un fenómeno o de muchos fenómenos, dependiendo, pero en base a una causalidad, ¿no? A una variable causal. Entonces, utilice ese lenguaje, ¿no? Así es como se comprende la ciencia, la comparación o la política comparada, ¿no? El método comparativo habla, ¿no? De causalidad, ¿no? Sería ahorita un poco más complejo nuevamente retroceder hacia un debate epistemológico sobre la corrección o no de hablar de causalidades en las ciencias sociales, ¿no? Si es pertinente o no, pero solamente quiero resaltar eso, que también se utiliza, como decía, en la metodología de corte cuantitativo. Y habla de variables, ¿no? Habla de variables. A pesar que privilegia lo cualitativo, habla de variables. Todos nosotros sabemos, por metodología de la investigación, que la variable es un elemento, ¿no? Que corresponde al enfoque cuantitativo, ¿no? Mientras que al enfoque cualitativo, ¿no? El elemento que se halla, ¿no? Son las categorías, ¿no? Y que mientras que las variables se extraen del problema o la pregunta desde un inicio en el campo cualitativo, no es necesariamente así, ¿no es cierto? Las, los, las categorías van a salir incluso a partir
¿no? En alguno de los métodos que se puede utilizar, va a surgir a partir, o van a surgir a partir de las entrevistas, o sea, de la aplicación del instrumento, ¿no? Eso es un orden distinto, ¿no? Un orden más aleatorio. Bueno, en fin, solo quería llamar la atención sobre eso, ¿no? Que habla sobre variables, ¿no? A pesar que privilegia el método, el enfoque cualitativo, ¿no? Bien, ahora tipos, ¿no? Había señalado la comparación cuantitativa y la comparación cualitativa, ¿de acuerdo? Eh, entonces, lo que había señalado hace un momento, ¿no? La ciencia política, la política comparada privilegia comparativamente a la comparación cualitativa. Es propiamente lo que se utiliza como enfoque, lo cualitativo. Pero eso no quiere decir que no haya posibilidad de cuantificación. Lo que pasa es que hay una especie de fórmula, ¿no? Que está aquí, que nos dice que en la cualitativa, ¿no? El número de casos estudiados es menor a la cantidad de variables o categorías, ¿no? Y ahora que hemos explicado eso. El número de casos, para que sea el estudio cualitativo, comparativamente hablando, tiene que ser menor al número de variables. Cuando una comparación es cualitativa, hay pocos casos y muchas variables. En cambio, en el caso de la cuantitativa, es al revés, ¿no? El número de casos es mayor y la cantidad de variables es menor. Muchos casos, pocas variables. ¿Por qué? ¿No es cierto? A esto se le llama la estandarización, ¿no es cierto? Cuando tú vas a aplicar a varios casos, tienes que utilizar métodos estandarizados, como la estadística, ¿no? Y claro, o sea, por ejemplo, vas a ver 50, como Aaron Linspan, justamente, ¿no? Que hablamos ahí, por ahí comenzamos acá. Perdón que un momento les dé la espalda. Este famoso libro, ¿no? Modelos de democracia, formas de gobierno, resultados en 36 países, ¿no? Entonces acá hay una comparación, pero que se ha basado en la estadística, porque 36 sistemas políticos no pueden ser comparados de manera cualitativa, ¿no? Y 36 es un número elevado, ¿no es cierto? Con pocas variables. Puede, por ejemplo, ¿qué variables puede estudiarse en 36 países del sistema político? Ya, vamos a tener el sistema de partidos, por ejemplo, el sistema judicial, por ejemplo, el sistema de gobierno. Ya, 3 variables, ¿no? Pocas variables con 36 casos. Mucho, bastante, ¿no? Entonces, ahora, para eso ya tiene que usar los métodos estadísticos. Entonces, el Linkbar dice, hay un método estadístico especial que le podemos llamar comparativo, pero que es derivado, como hace un momento lo señalé, ¿no? Por eso está flechita, que es una especie o una derivación del método estadístico. Para esta visión, la de Linkbar, ¿no? El método estadístico cuando se vuelve comparado, es propio de la ciencia política, ¿no? Y en cambio la otra, la que se privilegia de acuerdo con Noll en la comparación cualitativa, había dicho que debe tener pocas unidades de estudio, por ejemplo, las binarias, ¿no? 2 países, 3 países, 3 sistemas políticos, con una cantidad enorme de variables, ¿no? Pueden ser 10 variables, 8 variables, etc. Esa es la regla, digamos, ¿no? Ahora, tampoco se crea que porque no se usa estadística, entonces la comparación cualitativa es sencilla, ¿cierto? Tiene su complejidad. Eh, por ejemplo, uno primero son las dificultades que aparecen, ¿no? Las dificultades. Entonces, ¿por qué? Porque al ir directamente a estudiar estados, sociedades, sistemas políticos, etcétera,
esas estructuras son grandes. Lo que en un lenguaje metodológico se le llamaría son especie de variables gruesas, ¿no? Donde no se pueden operativizar mucho. Y tiene que tener un enfoque, además, ya hablando teóricamente, enfoque también de carácter holístico. Va a tener que tener enfoques como el estructuralismo, el funcional estructuralismo, el funcionalismo, el sistémico, algún tipo de marxismo, etcétera, ¿no? Y por otro lado, las funciones que va a tener, ¿no? La comparación cualitativa van a ser dos en general, ¿no? Una, la que es heurística, nos señala lo heurístico y no le dice así, ¿no? A renglón seguido. En cuanto ayuda a la perspectiva de comparación a lograr un entendimiento más profundo en la complejidad del correspondiente objeto de estudio y en cuanto anima a percibir más claramente la especificidad de cada caso. El heurístico nos ayuda a adentrarnos más en el caso, ¿no? Y a entender un poco el aspecto de su eh, complejidad, ¿no? Y lo otro tiene que ver con las generalizaciones, es decir, cuáles son las otras funciones que tiene el método comparativo de orden cualitativo. Pues son una función empírico generalizadora, generadora de hipótesis, empírica cuantificadora y comprobadora de hipótesis. Todas ellas, ¿no? Lo que buscan en el fondo es la generalización que tenga que ver con un experimento empírico, ¿no? Y como vamos a ver ahora, hay niveles de generalización, ¿no? Está lo nomotético, que es una generalización casi total, está la generación de tendencia media y la generalización, si es que se puede llamar así, en el estudio de caso. De más a menos, ¿no? Pero todos ellos, la función es también generalizar. Por eso comencé cuando hablé de la ciencia, y para que el método comparativo sea científico es que no debe renunciar a la búsqueda de las generalizaciones, aunque encuentre particularidades en ese esfuerzo, ¿no? Muy bien, aquí me detengo por ahora. Quisiera saber si hay algún comentario, pregunta, si quieren que repita algo más, de repente de otra manera o con mayor detenimiento. A ver, pueden utilizar el micro, pueden utilizar el chat. Ustedes me dicen. Solamente están escuchando. A ver, vamos a preguntar de tal manera que también por ahí los organizadores se dan cuenta si están presentes o no. A ver. A ver, a ver. Estuvo claro, nos dice Angie Guzmán. Ya. ¿Qué dices tú, Gracie? ¿Todo ok? ¿Tú, Carrasco, también? ¿Todo bien? Sí, profesor, ¿logra escucharme? Buenas Sí, tardes. sí, Gracie. Sí, profesor. Justamente por lo mismo que pude revisar, no a profundidad completamente la lectura, he entendido un poco más toda la explicación de esta primera parte y me parece bastante curioso porque al menos cuando mencionaban acerca de, o sea, más casos, menos variables, menos casos, más variables, y también el ver la comparación cualitativa y ver que su complejidad justamente mencionaba que para explicar
al menos siendo pocos casos, realmente se tiene que profundizar dentro de esos casos para que sea realmente una, bueno, podría decirlo, una buena comparación. Entonces, normalmente siempre me he ido más por la metodología cuantitativa, más que la cualitativa, pero últimamente me he dado cuenta que al menos la investigación cualitativa la he visto un poco más compleja, y a nivel de la comparación también yo me pongo a preguntarme cómo es que llegamos a comparar países o cómo es que llegamos a comparar sistemas electorales, por ejemplo, que se ve algo tan complejo y verlo, al menos lo que he podido leer, que se tiene que todo eso estudiar y a profundidad y tratar de reducir los casos, al menos en la cualitativa, para poder dar una buena explicación, haber aplicado muy bien el método. Ese podría ser mi comentario, profesor. Bueno, buenas tardes. Muy bien, sí, claro, porque, claro, mira, a partir de pocos casos, a pesar de que vas a experimentar, ¿no? La intención es la generalización. Entonces cualquiera diría, oye, eso está mal, ¿no? Porque ¿cómo vas a generalizar suponiendo una comparación binaria, ¿no? Que es la más común, sobre todo en el ámbito universitario, ¿no? Dos sistemas políticos, ya. Pero ¿cómo generalizas, no? O sea, a partir de solo dos casos. Claro, ahí están las trabas, pues. Las trabas y además la virtud, digamos, que tiene o el reto que tiene cada una de las estrategias que se van a hacer, ¿no? Porque en la cuantitativa sí puedes utilizar pues varios casos, ¿no? Pero no entras a la profundidad, no tiene función heurística, ¿no? No profundizas, son más someras, puedes comparar más, pero solamente de manera epidérmica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy bien. A ver, vamos a continuar antes de que sean las 7 y entremos a un primer descanso, ¿no? O el descanso que les había dicho, ¿no? Ahora, acá, este cuadro también se encuentra en la lectura, ¿no? La lectura. Las modos o las formas de aplicación de la comparación. Es decir, para que pueda darse la comparación, para que pueda darse de alguna manera correcta, digamos, la comparación, hay que tomar en cuenta algunos elementos que deben darse a la hora de, metodológicamente hablando, comparar, ¿no? Entonces, son estos. Uno es el espacio, o sea, el lugar donde se desarrolla o se va a desarrollar la comparación, ¿no? La comparación comparativa, creo que ahora ya podemos, ¿no?, hablar así, nos entendemos. El tiempo, ¿no es cierto? El número de casos y las variables contextuales. Aquí quiero hablar algo nada más, ¿no? La variable contextual. Lo que pasa es que cuando uno no le dice, claro, él es el teórico del contexto, ¿no? O sea, dice, para que una investigación en la ciencia política tenga relevancia o sea importante, lo contextual importa. Y lo contextual tiene que ver con dos cosas, básicamente, con lo histórico y con lo cultural, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dice Norling. A ver. Bien, entonces dice, ¿no? Bueno, uno selecciona su variable, encuentra las variables causales y las variables dependientes, las independientes y las dependientes, ¿no? Ya, muy bien, pero dice también tener en cuenta las variables contextuales, que de alguna manera no son siempre todas recogidas, porque uno cuando hace su diseño de investigación escoge, ¿no? Elige, y ahí se supone que debe haber objetividad, un cálculo muy imparcial, no debe haber pues estos vicios de la selección de casos, etcétera, ¿no? Pero siempre quedan latentemente, ¿no?, otras variables que no son considerables y que van a dar respuesta al caso o van a contribuir con su respuesta en todo caso, ¿ya? Por eso las variables contextuales, ¿no?
son de dos tipos, aquellas que quedan fuera y aquellas que quedan dentro. Las que quedan dentro son las que van a funcionar, ¿no? A partir de, o se van a considerar, perdón, como, y aquí están los, no, bueno, siguiendo esta denominación, heterogéneos o homogéneos, es decir, que sean semejantes o diferentes. Eso es lo que quiere decir. O sea, las variables contextuales que sí ingresan, que tú escoges e ingresan al diseño de investigación comparada o comparativa, son unas que van a ser, nos van a dar la idea de heterogeneidad o homogeneidad, es decir, que van a ser semejantes o diferentes, ¿no? Y las que quedan fuera, siempre hay que estar teniendo la idea que hay algunas que no van a entrar, no vas a considerar, pero que van a, y entonces por eso es que las investigaciones tienden a complejizarse y explicarse de otra manera, porque hay otros investigadores que sí incluyen otras variables que han estado en el inicio, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que considerar, dice, ¿no? Entonces, el espacio puede ser de 4 dimensiones. El espacio a nivel estatal o del sistema político, ¿no? Digamos, intra, ¿no? El nivel, cuando se habla de un país, ¿no? Eso también nos lleva un poco a cómo se ha ido conformando la historia, o se ha ido conformando la subdisciplina comparativa, ¿no? Porque cuando se habla de historia de la política comparada, en lo primero que se entendió como lo comparado o la especialidad del comparatista era cuando alguien era experto en un estado, no se hablaba todavía de sistema político, o de sistema político si quieren, ¿no? Ajeno al de su nacionalidad. O sea, ya. Hace, por ejemplo, poco unos estudiantes me preguntaron, profesor, ¿usted conoce a un especialista en sistema político chileno? ¿No? Ese sería un comparatista, ¿no? O sea, sabe todo de Chile, ¿no? Hay otro que sabe todo de Norteamérica, todo sabe de México, de Brasil, etc. Entonces así se consideraba, ¿no? Un especialista en un país ajeno, en otras palabras, era un comparatista, ¿no? Entonces, pero en este caso, el espacio estatal quiere decir, ¿no? Que el elemento que tú tienes que considerar es el espacio, en este caso, intraestatal, ¿no? Digamos, acá no debe ser intraestatal, creo, a ver, un segundito, creo que se ha tipiado mal. No, digamos, el espacio intraestatal en el sentido de, acá estamos, ¿no? Acá, no nos confundamos con el de acá. En el conocimiento de un sistema político, ¿no? Ya. Digamos, en sus subsistemas, ¿no? Más o instituciones más relevantes. El otro es el intraestatal, ¿no? El intraestatal aquí, justamente vamos a ver. Ya. La intraestatal, ¿no es cierto? Vamos a considerar lo que tiene de particular, ¿no? Ese sistema. Luego el supraestatal, bueno, ya es un poco más claro, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la relación entre dos sistemas políticos o estados, ¿no? Sistemas políticos o estados. Y a nivel mundial, donde se supone que se considera a todos, o digamos casi la generalidad o la mayoría, pues, ¿no? De estados o sistemas políticos. Es en el aspecto espacial, en el tiempo, ¿no? Puede ser en el momento, o sea, sincrónico o también diacrónico. Pero aquí también hay otro asunto que contemplar, ¿no? En el asunto del tiempo. También para otros tratadistas comparativistas, no solamente lo comparable es lo homogéneo, ¿no? Como había dicho hace un momento, sino que además tiene que ser sincrónico. Es decir,
lo comparable tiene que estar sucediendo empíricamente en el momento o en un radio, digamos, temporal próximo al presente. En cambio, por ejemplo, para tratadistas como Nolen, que discrepan con ello, ¿no? Para ellos, el tiempo, ¿no?, puede ser diacrónico también, no solo sincrónico, ¿no? También puede ser diacrónico. Entonces también se puede ver, se puede comparar no solo en el tiempo, en el mismo tiempo, ¿no?, sino en diferente tiempo y diferentes fenómenos, ¿no? Porque algunos a eso le llaman es que es el método histórico y ya no el comparativo. En fin, hay una discusión más especializada, pero solamente lo menciono, ¿no? Pero digamos el tiempo, entonces consideremos para este asunto lo sincrónico y lo diacrónico, ¿no? El número de casos, ¿no?, alto, bajo, y las variables, como hace un momento señalé, pueden ser heterogéneas u homogéneas, ¿no?, cuando son distintas o diferentes y cuando son similares, ¿no? Entonces, ahora leamos de otra manera el cuadro y tenemos que para el espacio estatal, ¿no es cierto?, el espacio estatal puede ser estudiado en un tiempo sincrónico con un número de casos alto. Quiere decir que ahí, si es número de casos alto, será cualitativo o cuantitativo. Debe ser cuantitativo, ¿no es cierto? Claro. Acá está la regla, pues, ¿no es cierto? Cuantitativo, número de casos altos, pocas variables, ¿no? Y las variables contextuales deben ser, o debe buscarse, mejor dicho, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debe buscarse? Lo heterogéneo, lo distinto, ¿no? Debe llegarse a lo heterogéneo, ¿no? En el tiempo diacrónico estatal, el número de casos es bajo, por lo tanto es cualitativo, y debe buscarse lo homogéneo, ¿no?, lo similar. Y así cada uno de ellos. En el intraestatal, sincrónico, pero con número de casos alto, y aquí sí se va a buscar lo homogéneo. En lo supraestatal, sincrónico, bajo, quiere decir cualitativo, y heterogéneo. Mundial, diacrónico, bajo y heterogéneo, o sea, cualitativo, ¿no? Bien, entonces esas son las recomendaciones para los modos de aplicación de la comparación. Todo va en búsqueda de la aplicación propiamente del método comparativo, todo esto que estamos haciendo, ¿no?, y el diseño de la investigación para ello, ¿no? Entonces, con esto vamos a volver después de un descanso. Creo que podamos dar unos minutos, volvemos 6:05. ¿De acuerdo? 6:05 vamos a volver, acá lo voy a poner. 6:05 volvemos, ¿ya? Listo.
Bien, vamos a continuar. A ver. Ya. A ver, muy bien. Ahora vamos a ver un aspecto que tiene que ver con el nivel de abstracción, también dicho de otra manera. ¿Qué relación existe entre la comparación, la diferenciación conceptual y el tipo de teoría? Por eso le digo, en una palabra, este cuadro se refiere al nivel de abstracción que tienen los estudios comparativos, cuando se aplica el método comparativo, evidentemente, ¿no? Entonces son tres, básicamente, ¿no? De menor a mayor en abstracción. En el primer nivel tenemos al estudio de caso, ¿no? Abstracción y generalización van de la mano, ¿cierto? Mientras más generalizado es algo, es más abstracto, ¿no? Mientras menos generalizado es menos abstracto porque abarca menos cosas. Recuerden que la abstracción tiene que ver con la conceptualización y o categorización de fenómenos, ¿no es cierto?, que tienen en común muchos aspectos. Y entonces se puede determinar qué es un fenómeno. Por ejemplo, ¿no? Vamos a otros campos, como la antropología política. A ver, ¿qué es el ser humano? ¿No? ¿Qué elementos lo componen? Ya, pues, no van a hablar de Martín Navarro o de, a ver, o solamente de Gracie Ramírez o de José Gastón Silva, no. Están hablando de todos los seres humanos, ¿no? ¿Qué elementos los hace semejantes para decir que son seres humanos? Entonces, mientras menos, por ejemplo, Gracie y José, ya, son dos, pero no es suficiente, ¿no es cierto? Entonces, menos abstracción, menos generalización. Pero conforme se va generalizando, se va perdiendo lo empírico. Esa es la otra cosa. Por eso lo científico, como dicen los especialistas, empezó no de manera empírica, ¿no? Lo científico comenzó por eso con la abstracción, con lo matemático. Con eso empezó, ¿no? Para poder generalizar en lo abstracto, ¿no? Algo que no tenía una referencia directamente empírica. Luego ya ¿no? El mundo va cambiando y va dándole vuelta. Pero ese es el asunto. Entonces acá también vamos a usar todos esos criterios que tenemos para esto, pues, ¿no? Entonces, el estudio de caso es el que menor alcance, digamos, de abstracción y generalización tiene, pero es el más práctico, ¿no? El que se usa casi siempre. ¿Y por qué ahora, no? ¿Por qué? Porque ya desde hace muchas décadas existe después de una gran polémica, existe una tendencia a no buscar generalizaciones. Hoy día ya no buscamos leyes sociales, ¿no? Cuando digo leyes sociales, hace un momento me refería a lo nomotético, es decir, aquellas recurrencias, lo recurrente, ¿no? Aquello que se repite y que conforma leyes que son necesarias y que no tienen voluntad. Es decir, una ley es una forma en que funciona el mundo sin que haya una voluntad de por medio. Las cosas caen por la fuerza gravitatoria de la Tierra sin la voluntad de nosotros, ¿no es cierto? Si no comprueben, pues, ¿no? Si no comprueben, a ver, siéntense en el balcón con la espalda hacia afuera y a ver, pues, ¿no es cierto? Si va a decir mi voluntad hace que no me caiga, ¿no? Hay cosas también, eh, como el colapso de los sistemas. O sea, todo sistema colapsa. Nadie puede decir, bueno, yo voy a extender mi existencia más allá del colapso de todos los sistemas que tengo en mi cuerpo, ¿cierto? Y también eso se suponía en lo social, ¿no? Se creía o se cree todavía seguramente que hay leyes sociales. Entonces hay una ley, ¿no? Por ejemplo, de trasladar la idea del darwinismo, de la evolución, ¿no? Y de que la evolución hace que los seres más aptos, para el darwinismo los seres más fuertes son los que sobreviven, y eso mismo también tiene que suceder en la sociedad. Entonces, va a haber siempre desventajados y con ventaja, aventajados, ¿no? Con riqueza y pobreza, porque unos son más aptos, entendidos como fuertes, que otros. Entonces,
es una ley social, ¿no? El poder es algo intrínseco a la sociedad humana y el poder siempre es negativo, es otra cosa que se cree o se creía como una ley, ¿no? Y así, ¿no? Etcétera. Bueno, eso tuvo su polémica en el siglo XX y ya hace varias décadas, ¿no? 5 o 6 décadas, se fue desgastando esa idea, que era más fuerte en el siglo XVIII, el siglo XIX, perdón, ¿no? Y hoy día se privilegian los casos, los estudios de caso. Ya no pretendemos generalizaciones de alta abstracción, de alto nivel, casos concretos mejor, de tal manera que no nos comprometemos con nada, ¿no? Y otros porque también se piensa que no puede haber generalización. Entonces la política comparada contraviene o quiere contravenir eso, ¿no? O sea, está bien, hay estudios de caso, pero lo que se busca en realidad siempre es la generalización, habíamos dicho. Entonces, en el estudio de caso, la diferenciación de conceptos, ¿no? Tiene intensidad máxima, ¿no? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que los conceptos para la generalización y por tanto mayor nivel de abstracción, ¿cierto? Tienen que ser muy, tienen que ser semejantes, ¿no? Todos tenemos que comprender de la misma manera. En cambio acá la diferenciación de conceptos es alta, es intensidad máxima, ¿no? Aquí no, en los estudios de casos no se comprende de manera semejante necesariamente lo conceptual, ¿no? La extensión es mínima porque da solamente para la cantidad de casos que hay. Como decía hace un momento, generalmente binario, 4, 5 casos, una región, ¿no? Por ejemplo, la zona andina. Hay libros de partidos políticos sobre la zona andina, ¿no? Su cambio de sistema, de régimen político. Hace poco se hablaba o un analista, ¿no? Escribía sobre el cierre del ciclo constitucionalista o de cambio constitucional en América Latina, ¿no? Se cerró, dice, ya, con Chile y su incapacidad de generar una nueva constitución se cerró. Así escribía, ¿no? Habría que ver, ¿no? Probablemente tenga razón, en todo caso habría que ver. Y los contextos contextuales son sensibles, ¿no es cierto? Porque sirven para el contexto, pues, o sea, solamente para los casos que van a ser medidos o en todo caso comparados, ¿no? Por eso el tipo de teoría o abstracción es menor, ¿no? Su alcance es menor. Ahora, casi todo en el nivel universitario se trabaja esto, pues, ¿no? Ya no se trabaja como el primero, ¿no es cierto? Las tesis, sean comparativas o no, generalmente están refiriéndose a estudios de caso, ¿no? Estudios de caso. El segundo nivel es interárea homogénea, ¿no? Interárea homogénea, o sea, término medio, o como dice acá, alcance medio. Esa es la idea. Ya no es estudio de caso, no es particular, ¿no? Es interárea homogénea, o sea, áreas que se pueden ir comparando, Sudamérica con Centroamérica, vamos a suponer, o Norteamérica con Centroamérica, ¿no? Los gobiernos autoritarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una relación equilibrada entre extensión e intensidad medias, ¿no? La extensión y la intensidad son de carácter medio, es lógico, estamos en la medianía del asunto, ¿no? Los conceptos son sobre todo clasificatorios, ¿no? Por eso dice hay marcadores de diferencia, o sea, aquí lo que se busca es la tipología, la tipologización, ¿no? De los sistemas políticos y sus contenidos o institucionales también son importantes, ¿no? Aunque la tipificación, por ejemplo, es un esfuerzo para encasillar en ciertos parámetros a la realidad, siempre nos orientan. Ayer leía un comentario de un profesor que es amigo, a pesar que pensamos totalmente opuestos, ¿no? Pero
es amigo, aprecio intelectual, ¿no? Y decía, hablando sobre Venezuela y la destitución de Machado, esta opositora, ¿no? Para que participe en elecciones. Entonces hablaba este amigo, profesor, hablaba de, presentaba una serie de un comunicado con una serie de firmas. Estaban en contra de eso, ¿no? Y el profesor calificaba el caso venezolano, o califica el caso venezolano, como una dictadura progresista, ¿no? Entonces yo le respondo y me refiero pues a la clasificación, a la tipología de los regímenes políticos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está en la tipología de los regímenes políticos eso que llama dictadura progresista? Si sin hacer mucho esfuerzo, digamos, ¿no? Conceptualizar nuevamente la dictadura, sea de izquierda, de derecha, de cualquier tendencia ideológica, siempre es regresiva, ¿cierto? Nadie va a decir que la dictadura de Pinochet fue progresista, porque ordenó al país, ordenó la economía, o sea, no, eso no es, ¿no es cierto? Depende de qué mira, pues claro, el que lo mira solamente con ojos de economista, de macroeconomista, claro, va a decir excelente, aislando del contexto, aislando de la falta de democracia, de las persecuciones, ¿no es cierto? La falta de libertad. Claro, tú abstraes eso y te quedas con la mirada solo macroeconómica y vas a decir que es excelente, igual que el Perú de Fujimori, ¿no es cierto? Ya. O esa idea de que canjeas libertad por seguridad, pues, ¿no? Entonces, que está desde Hobbes, quizá desde antes, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿dónde está la dictadura progresista si toda dictadura es regresiva, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista humano, ¿no? Humano, político humano, ¿no? Entonces, esa es una cuenta a dar, pues, ¿no sé? Porque como ese es, ¿de dónde sale la idea conceptual para clasificar en la tipología de los gobiernos no democráticos a la dictadura progresista? O sea, no hay, parece un contrasentido, ¿no es cierto? Ahora, de repente lo que quiere decir es otra cosa, ¿no? Una dictadura de izquierda y entonces de izquierda conservadora, ¿no? De izquierda reaccionaria incluso, ¿no? Podría ser, eso sí es otra cosa, ¿no? Y bueno, entonces, como decía, uno no se cierra a la tipologización que existe, porque eso va variando, ¿no? Con el tiempo. Justamente las investigaciones hacen que encontremos cada vez más clasificación o variedad dentro de una clasificación. Pero tampoco se puede decir así alegremente algo que tiene que ver con lo teórico, ¿no? Por un apoyo político, ¿no? Y ya de paso digo, como nota a pie de página, la gran mayoría que firma ese comunicado, que con toda justicia seguramente se pronuncian contra el caso venezolano, para el caso peruano no hicieron nada. Para el Perú noventero no hicieron nada, más bien colaboraron con ese régimen, ¿no? Entonces tampoco como que tienen cierta capacidad ética para pronunciarse sobre ciertas cosas. Pero en fin, era solamente como un ejemplo, ¿no? Y el tercer nivel, interárea heterogénea. O sea, ya no buscas lo común o lo que se parece, sino ya entra de todo, ¿no es cierto? Y encuentras mayor diferenciación que homogeneidad, ¿no? Entonces, esta tiene que ver con teorías globales, o sea, teorías en el sentido estricto del término, teorías. La teoría se supone que es la máxima abstracción que reúne uno o un conjunto de fenómenos que están interconectados, ordenados, ¿no? Sistemáticamente. Entonces, la máxima abstracción y la máxima generalidad. Comprobación empíricamente limitada, por supuesto. O sea, conforme vas, y aquí ya usas, a diferencia de los primeros, más métodos cuantitativos, o mejor dicho,
corrijo. Método con enfoque cuantitativo, ¿no? Método comparativo con enfoque cuantitativo. Comprobación empírica limitada, porque cada vez la cantidad, ¿no?, que es una abstracción numérica, tiene que ayudarte a clasificar grandes cosas. Entonces ya lo empírico como que lo vas transformando en un lenguaje lógico que va despegándose de la realidad. Puede ser grandes clases, ¿no? Grandes clases de cosas, ¿no?, de tipologías. Conceptos abstractos y extensión máxima baja intensidad, ¿no? Lo contrario a la primera. Teorías globales. Entonces, esto es lo que antes se hacía o se buscaba hacer, ¿no? Las teorías generales, las teorías globales, eso que tenía que ver con las leyes, que decían leyes como las de Duverger, como las de Sartori, como las de Linz, todavía influenciado un tiempo por esto, para buscar el mejor orden posible. A pesar que están haciendo ciencia política, decían, bueno, por ejemplo, Sartori, ¿no? Siempre un sistema electoral mayoritario, sea relativo o absoluto, va a ser mejor que un sistema proporcional, ¿no? ¿Por qué? Porque da mayor gobernabilidad, ¿no? Da mayor gobernabilidad. Entonces, pero bueno, después vienen las respuestas también. Pues, claro, da mayor gobernabilidad, pero pierdes en pluralidad. Y en el otro, en el proporcional, ganas en pluralidad, pero claro, lógicamente pierdes gobernabilidad si es que no sabes negociar. Entonces, preferible se apuesta por la ingobernabilidad, pero que sea democrática, que va a llevar a buscar a ponerse de acuerdo a un sistema político, que a rajatabla cerrar la competencia política prácticamente, ¿no? En circunscripciones electorales que son de tipo son de tipo no proporcionales, ¿no?, sino mayoritarios, ¿no? Mayoritarios. Entonces, eso desincentiva también la competencia. Pero decía, siempre es mejor, es una ley, ¿no? Una ley de la ciencia, de la política, ¿no? De la ciencia política, es una ley. Linz decía para el sistema de gobierno, ¿no? Los regímenes o el sistema parlamentario de gobierno siempre es mejor que el del presidencialismo, ¿no? Y así cada uno tenía su sustento. Duverger en los partidos, ¿no? La ley por la diferencia de cantidad, ¿no? Monopartidista, bipartidista, el bipartidismo siempre es mejor que el multipartidismo y que el unipartidismo, etc., ¿no? Pero luego ya las investigaciones, como el propio Nolan, dicen, oye, no, pues no, lo que hay que ver es de acuerdo al contexto histórico-cultural, ¿no es cierto?, que se ajusta mejor a una sociedad, ¿no? Tú no puedes ir con una receta a decir que siempre es mejor, porque dice que son leyes globales, leyes mundiales, leyes de carácter general, ¿no? Aquí no hay generalidad. Se empieza a cuestionar la generalidad, pues, ¿no? Dicen, ¿no? Además, no solamente existen dos tipos de sistemas electorales, no solamente existen dos tipos de sistemas de gobierno, no solamente existen tres tipos o dos tipos de sistema de partidos, sino hay un montón. Cuando tú empiezas a cruzar los elementos internos, te sale otro resultado. Entonces, lo que existe son las variantes. En realidad, lo que existe son las variantes de esos principios que no existen en realidad, ¿no? Es como cuando tú dices, ¿existe el número 1 y el número 100? No existen. Existen una cosa, por ejemplo, un libro y 100 libros. No existe el número, ¿no es cierto? Existe, o si quieres, existe el número en el libro, ¿no? Entonces, lo que tienes es el libro empíricamente, ¿no? Las traes, le pones número, pues, ¿no? Igual aquí, no existe mejor sistema electoral, proporcional o mayoritario. Lo que existe son sistemas que están dentro del orden de la idea de lo proporcional y son bastantes, ¿no? Y también dentro de lo mayoritario son bastantes. Entonces ahí clasificas. Eso es lo que existe.
bueno, pero aún así todavía está en ese nivel, ¿no? El nivel mayor que, como les decía, hoy día se ha dejado de hacer porque cuando pasan el límite ya tiene que ser más cuantitativo, se pierde en profundidad, lo que hemos venido diciendo, ¿no? Una serie de problemas. Y cuando es cualitativo lo desvaloran como, lo toman como no científico, como estudios de casos que no ayudan mucho. Por eso hoy se tiende a la interdisciplinariedad, ¿no? Y a trabajo de equipo. Ah, pues, esa es otra cosa, ¿no? A una investigación mixta, por ejemplo, ¿no? Pero eso es costoso, hay que aprender a trabajar en equipo, realmente, ¿no? En fin, son problemas ya de la ciencia misma. Ahora entramos a las estrategias comparativas, ¿no? Y aquí tenemos el famoso método de las concordancias y las diferencias, que es el más básico, elemental de todos. Cuando uno toma este libro, que también es muy importante, quizás uno de los más importantes a pesar de su no tan abultado volumen, el de Leandro Morlino, Introducción a la Investigación Comparada, ¿no? Uno va a encontrar en el capítulo 5, después de haber pasado por qué comparar, ¿no? Etcétera, va a decir cómo comparar los mecanismos esenciales. Y ahí no nos va a enseñar tanto el método, porque lo que vamos a ver aquí es el método. Lo que nos va a enseñar son unas técnicas que ayudan al método a ser comparativamente más eficiente. Yo voy avisando desde ahora para los que recién ingresan a este campo, estoy haciendo una clase introductoria, ¿no? Para ello, que por lo menos en nuestro medio no hay comparatistas, metodológicamente hablando. Podemos haber personas que conocemos un poco de comparación, de la lógica de la comparación, ¿no? De las teorías de la comparación, que generalmente estamos enseñando aquí en otras universidades, se ha escrito por ahí una u otra cosa, ¿no? Ya daremos cuenta en la última clase también de ello, aquí en nuestro medio, en el Perú. Pero lo que no hay es metodológicamente comparatistas, o sea, no se ha formado en esa especialidad, ¿no? No hay formación en esa especialidad. Entonces resulta complicado. De aquí, de este taller, una de las grandes pretensiones u objetivos es esa. Ese es uno de los objetivos, al menos que yo como asesor tengo, ¿no? Que por lo menos deben salir algunos, o los primeros, diría yo, especialistas en método comparado y que sepan utilizar una serie de técnicas para ello. Y decía acá, por ejemplo, está el llamado triángulo de Ogden y Richards, las reglas de conceptualización, el árbol de Porfirio, que también, bueno, vienen de otros lados, de otros campos, ¿no? Estrategias clasificatorias, los cánones de Mill, esto es de John Stuart Mill, la formalización y el fuzzy set analysis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Solamente lo voy a mencionar, ¿no? Ya. Bien, entonces, el método de las concordancias y diferencias. Decía, antes de entrar en esta disgregación, ¿no? Lo había señalado en un comienzo lo que era comparar, en general, ¿no? En abstracto, comparar. Ya hemos dicho que finalmente era indagar en un fenómeno determinado lo que es semejante y lo que es diferente. O sea, ya cuando se vuelve un método comparativo, lo que hay que buscar son las concordancias, o sea, las similitudes, en otras palabras. Ojo, lo símil es un tipo de igualdad no igualitaria, ¿no? La similitud o la semejanza no es una igualdad absoluta, es una igualdad semejante, o sea, próxima, ¿no? Entonces, esa es la concordancia, concuerdan los elementos, ¿no? Y la diferencia, aunque también ahí había otra discusión, porque efectivamente no es lo mismo lo diferente que lo distinto. Alguien podría decir que lo diferente no es comparable. Lo distinto sí. Lo distinto quiere decir que
tipológicamente no son semejantes. Por ejemplo, un libro de método comparado y un libro de teoría política, ¿no? Ya, son distintos, pero no son libros, pero cada uno trata un tema diverso, ¿no? En cambio, diferente sería un libro y una computadora, ¿no? Eso nos lleva a un terreno de mayor polémica, que en una clase introductoria le dejo para que piensen, ¿no? Entonces, eso se ve en un curso, ¿no? Pero ya, un curso extenso, digo, de tiempo, ¿no? Entonces, solo para decir, ¿no? Aclarar eso. Entonces, concordancias y diferencias, ¿no es cierto? Es lo que se va a buscar. O sea, lo que es semejante y lo que es disímil, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Entonces, acá está, ¿no? El primer caso, el método de las concordancias. Acá hay una leyenda donde dice que X son las variables causales y la Y el fenómeno a explicar. Entonces, tenemos el método de concordancia, tenemos tres casos, ¿no? Caso 1, caso 2, caso 3. Es decir, ¿qué estamos buscando nosotros aquí? Las concordancias. Entonces, la regla dice, generalmente, claro, en gráficos como este o en secuenciaciones como esta, es muy fácil decir lo siguiente, ¿no? Te encargas de buscar primero las diferencias para luego que captures lo que buscas, la concordancia, ¿no es cierto? Pero claro, en comparaciones no sistematizadas, no estructuradas, es más difícil, ¿no? Es mucho más difícil ubicar. Y aquí en abstracto ahorita vamos a entrar a ejemplos concretos, ¿no? Un poco más concretos. Entonces, en el caso 1, fíjense, tiene elementos distintos, ¿no? A, B, C, X. En el caso 2, D, E, F, hasta ahí no se parece. X, encontré otra semejanza. G, H, I sigue siendo diferente. Y luego X otra vez. Entonces aquí tengo la semejanza crucial, como se dice. O sea, la semejanza que me va a decir que a través de la búsqueda de las diferencias encontré mi semejanza. ¿Cierto? A ver, un segundo. Y Y decía fenómeno a explicar. Bueno, esta es como la consecuencia, ¿no? Para que se produzca Y, la semejanza crucial es esta y las diferencias son mucho más, ¿no? Y el método de las diferencias, pues es lo inverso, ¿no? Como le digo, aquí se ve fácil, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, en el último curso de política comparada que tuvimos, le dijimos ya a toda su investigación, póngale su cuadrito de métodos de concordancia y diferencia. Bueno, todos no lo hicieron, ¿no? Pero, ya. Caso positivo, caso negativo, porque aquí está buscando las diferencias. Pues. Entonces, a ver, ¿ves? Igual, semejante, mejor dicho, semejante, semejante. ¿No? La diferencia crucial son dos, mira, ¿no? No solo uno. X no X, Y no Y. Entonces, primero, claro, hay más semejanzas generales, que es lo que has buscado, para luego aislar, ¿qué cosa? La causa de la diferencia crucial, ¿no? O sea, la aíslas, la separas, ¿no? Y aparece ahí, ¿no? Ahorita vamos a ver en un caso. Vamos a ver todavía un cuadro más de abstracción y de ahí al caso concreto, ¿de acuerdo? Acá no pintó estrategias comparativas. Acá, ya, esta es otra forma, ¿no? El primero, como vieron, lo repite de Morlino, ¿no? De John Stuart Mill, ¿no? En cambio acá ya es de Todd Latman, ¿no? Ted Latman. Y habla de diseño, ya esto ya está más sofisticado, ¿no? Diseño del sistema de máxima similitud y diferencia, o sea, la misma idea, pero ya como un diseño, ¿no? Igual, ¿no? Los rasgos que tú encuentras son acá, mira, semejantes, porque está buscando la diferencia, ¿no es cierto? Semejantes, los semejantes, factores explicativos clave, acá está. ¿No? Estas son, porque esta tampoco. Acá sigue siendo diferente. Esta es la concordancia. Resultados que se pretende explicar, igual que la anterior, ¿no?
Ahí está, ¿no? Y de la concordancia, ¿no? Acá tienes los rasgos que son distintos y luego encuentras las semejanzas, ¿no? Ya, muy bien. Es, digamos, solamente para ver en el diseño. Ya, ahora sí, pasamos a la parte más concreta, digamos, ¿no? Ya. A ver, diseño de sistema de máxima similitud. Ejemplo. Veamos. El caso. ¿Cuál es el caso? ¿No? Grupos campesinos, situación a explicar. O sea, quieres explicar la situación de los grupos campesinos, en este caso de los años 60, ¿ya? ¿Respecto a qué? Respecto al apoyo o no apoyo, o sea, a la semejanza o a la diferencia. En este caso está buscando la semejanza, ¿no es cierto? Similitud, ¿no? De que hay una relación de cooperación este, entre campesinos y guerrilleros. ¿Ah? Bien, entonces el caso es ese, ¿no? Claro, el concepto campesinos, en este caso el autor lo ha creado para albergar una serie de fenómenos que tienen que ver con trabajadores del campo, pero que no solamente en todos los casos no se llamaban igual. No, o sea, no solo la denominación no era igual, sino que parece que también la propia idea o el concepto no es muy semejante. Pero en fin, el autor los ha agrupado a todos como campesinos. Ya, eso es lo que importa, más allá de si le encontramos alguna deficiencia. Entonces tenemos varios países como Cuba, Venezuela, Guatemala, Colombia, Perú y Bolivia. Entonces, a ver, similitud, apoyo o no apoyo a la guerrilla de parte de estos llamados, entre comillas, campesinos, ¿no? En Cuba a esos campesinos le llamaban ocupantes, ¿ah? Entonces estos ocupantes apoyan a la guerrilla. En Venezuela los aparceros también apoyan a la guerrilla, o a las guerrillas que se habían formado. En Guatemala se llaman arrendatarios. Ojo, ¿no es cierto? No es igual un arrendatario que un siervo, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, como insisto, está dentro del concepto de campesino para el autor, ¿no? Apoyo a la guerrilla. A parceros también en Colombia, igual que en Venezuela, también apoyo a la guerrilla. Y en el Perú, los siervos también apoyo a la guerrilla. ¿De acuerdo? Entonces, y tenemos la diferencia. No estamos buscando la similitud, pero aquí mira la diferencia. Pequeños propietarios no apoyan a la guerrilla, en el caso boliviano. O sea, aquí no hay relación. Acá se excluye, ¿no? Entonces, estos son los semejantes. ¿Por qué? Porque de todas maneras, ocupantes, aparceros, arrendatarios o siervos son trabajadores de la tierra que no tienen propiedad sobre la tierra. Entonces el autor nos está diciendo que como consecuencia de este diseño de búsqueda de máxima similitud, ¿no es cierto? Lo que encontró es que todos aquellos campesinos, ¿no?, que no eran propietarios de la tierra que trabajaban, resultaban apoyando a la guerrilla. Mientras que el caso boliviano, que es el dispar, que es el no semejante, ¿no? Lo que había era pequeños propietarios en su mayoría, ahí sí de la tierra, estos campesinos sí eran pequeños propietarios de la tierra, cuando tenían propiedad privada de la tierra, no apoyaron a la guerra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto también, bueno, ya si nos vamos más lejos, ¿no? Esto da explicación a la reforma agraria o a las reformas agrarias en el continente. Las reformas agrarias se entrega de alguna manera, sean muy radicales o no radicales, la entrega de tierras a los trabajadores, a los campesinos, para evitar justamente apoyo a guerrillas o a una oferta política de mayor radicalidad donde terminen perdiendo todo el sistema, ¿no? Entonces, más bien aquí en el Perú, bueno, se tiene una mala concepción de la reforma agraria, más bien fue lo que se salvó probablemente de un extremo mayor, ¿no? Al caso peruano. Pero en fin, entonces ahí está el ejemplo, ¿eh?
Y ahora vamos a buscar de máxima diferencia, el diseño de máxima diferencia en agrupaciones, ¿no? Acá tenemos tres grupos nucleares que van a tener diferentes resultados. Aquí el asunto es también buscar cómo a partir de la alianza de clases resulta un régimen político. O sea, es decir, cuando hay alianza de clases, de ciertas clases sociales, resulta un régimen, un tipo de régimen. Cuando no, resulta otro, ¿no? A pesar que parecen las mismas condiciones, ¿no? Ya, vamos a ver qué interesantes. En el primer caso, entonces todos resultan diferentes, digamos, ¿no? En el primer caso, la alianza de clases, ¿no? No se da en Reino Unido, ni en Francia, ni en Suiza, ni en Bélgica, ni en Países Bajos. La clase media contra la clase obrera, la clase media contra en todos estos países, la clase, tanto en Reino Unido, Francia, Suiza, Bélgica, está contra la clase obrera. O sea, no forman alianzas para que de ello derive un régimen más plural, no. Están en contra. ¿Cuál es el resultado cuando están en contra estas clases sociales de acuerdo con este estudio? El régimen liberal. Liberalismo. Ese es el resultado. ¿Ah? En el grupo 2, las alianzas en Dinamarca, Noruega, Suecia y Checoslovaquia, ¿no? Sí se dan alianzas. ¿Entre quiénes? Entre la clase obrera y el campesinado medio, o sea, aquellos que tienen pequeña propiedad de la tierra, así como en el caso boliviano, ¿no? Entonces, en Dinamarca, Noruega y Suecia sí se da la alianza entre obreros y campesinos de término medio. No están en oposición como acá, ¿no? El resultado, democracia social o también lo que se entiende como estado del bienestar. Bueno, democracia social como régimen, ¿no? Estado de bienestar como forma de gobierno. Entonces, ya, ahí está. En el tercer caso, la alianza de clases también va a ser positiva. Tanto así, miren que la clase obrera y el campesinado medio son las mismas variables. Clase obrera y campesinado en Alemania, clase obrera y campesinado medio en Italia, clase obrera y campesinado medio en España, no va a dar el mismo resultado que en Dinamarca, Noruega, Suecia y Checoslovaquia, sino va a dar como resultado el fascismo. ¿Ah? Entonces, miren, ¿eh? Cómo con variables iguales o semejantes, tú encuentras resultados distintos, ¿no? No hay alianza de clase, liberalismo, entre estas dos clases. Hay alianza entre estas dos clases, democracia social. Hay alianza entre las mismas clases del anterior caso, fascismo. ¿Por qué? Porque hay variables contextuales, ¿no? Ahí habría que explicar de ese modo. Es otro, tiene que ver con cultura política, con fenómenos políticos recientes, como el término de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Expansión de las ideologías, etcétera, 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 ¿no? O sea, eso ya acompaña, hay que incluir no solamente la alianza entre clases sociales, sino muchos otros componentes del sistema. Muy bien, expositivamente ahí va quedando. A ver, preguntas, comentarios, algo que no quedó claro o algo que quieren destacar. Sí, profesor, disculpe, hay una... Así que voy a pasar a leerlas. La primera es respecto al tiempo y el modo en que se aplica en el diseño de investigación. Creo que existe un debate y querría saber cuál es su postura al respecto y cuáles considera que son las ventajas y desventajas que implica cada uno de estos dos tipos, que sería el diacrónico y sincrónico. Bueno, eso sería, limitaciones y desventajas. Ah, ya. Bueno, a ver, sí, yo había señalado, ¿no? Que no hay una concordancia, digamos, entre los diversos autores acerca del tiempo, porque dicen
Generalmente lo que se acepta en política comparada es que el tiempo debe ser sincrónico. ¿Ya? O sea, si nosotros queremos seguir así al pie de la letra, de alguna manera, lo que es válido, ¿no? Generalmente en la política comparada, tiene que ser sincrónico, ¿no? Y no se dice exactamente, pero esa sincronía no tiene que ser muy amplia en el tiempo, tiene que ser muy actual o algo actual, ¿no? Por ejemplo, 10 años, ¿no? 5 años, o el presente exacto, ¿no? 1 año, 2 años. ¿Por qué? Porque dicen que cuando estos fenómenos comparados se tienden a comparar, ¿no? Estos fenómenos se tienden a comparar, si no son sincrónicos, o sea, son diacrónicos, ya pasaron en el tiempo, eso le corresponde a el método histórico, ¿no? El método, es como la estadística, pues, ¿no? Que les di también esa controversia, ¿no? Linkbar trata de ver la eficiencia entre método comparado cualitativo, cuantitativo, y se da cuenta que lo cuantitativo sirve para grandes extensiones de comparación, lo que hace la generalidad mayor y por lo tanto mayor científicamente aceptado, y el otro no, el cualitativo no. Entonces dice, ya. Entonces el método comparativo es una variante del método estadístico, ¿no? Acá también. El método comparado, ¿no? Cuando es sincrónico, digamos así, es comparativo. Cuando es diacrónico, es método histórico, ¿no? Entonces, no puedes comparar la revolución de la independencia del Perú con la mexicana, por ejemplo. No sería dable, ¿no? Ya no podría darse según la regla. Dicen, no, pues eso ya es histórico, eso no es una comparación comparativa, eso es una comparación histórica. Eso no va. En cambio, el autor que nosotros hemos visto, bueno, la lectura a partir, que es lo que más o menos yo sí entro en esa, pues, digamos, mi perspectiva, yo creo que no, porque hay grandes tratados como los de Barrington Moore, por ejemplo, los orígenes de la dictadura y la democracia, de la misma orientación de Ted Skopol, las revoluciones, ¿cómo se llama este libro? Ya se me fue. Bueno, que tiene que ver con las revoluciones, ¿no? Francesa, China, compara, ¿no? Y bueno, dicen, claro, eso proviene de la sociología y la historia política, dicen, pero son grandes comparaciones, o sea, y que utilizan ambos, ¿eh? Cualitativo, comparaciones cualitativas y cuantitativas también, o sea, no solamente son uno. Entonces el autor acá, Nolen, dice, el tiempo, dice, debe diferenciarse en 3 dimensiones, según este autor. La primera es la diacrónica, dice longitudinal en el distinto tiempo, particularmente en el interior de un país. O sea, también le va dando sus propios sesgos, ¿no? Longitudinal significa, pues, a través del tiempo, ¿no? Pero dice, sobre todo, en el interior de un país, ¿no? Y da las pautas. El número de los casos debe ser reducido y las variables de contexto relativamente constantes, ¿no? Bueno, la número 2 dice la comparación sincrónica, o sea, la que hemos señalado hace un momento. Horizontal, ¿no? Es un momento en el tiempo, en el mismo tiempo, particularmente entre países, entre sistemas políticos, ahí sí, ¿no? Pero también dentro de unidades territoriales, o sea, no descarta que pueda ser como en el primer caso. Bien, y la 3 dice comparación diferida en el tiempo, donde añade los dos, que la comparación puede ser a la vez diacrónica y sincrónica. O sea, esta perspectiva es mucho más arriesgada, diría yo, ¿no? Arriesgada. Ahora, los otros dicen por las consecuencias que trae, o sea, qué tanto, claro, partiendo que se compara lo semejante, que también ya se ha criticado, ¿no?
Entonces, a partir de esos principios se va generando una serie de consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, dices, si se compara lo semejante, entonces tiene que ser sincrónico, porque además manejamos mayor información, tenemos mayor data, y son similares, muy similares por el tiempo, esos fenómenos. Pues si es acrónico, ya tenemos también la perspectiva de que no, que es histórico, y entonces tenemos pocos datos o datos que ya van siendo revisados por varias manos en la historia, ¿no? Y no se pueden parecer mucho. ¿Cómo es que Ted Skopol compara la Revolución Rusa, Francesa, Inglesa, China? O sea, ¿qué hay ahí, no? O sea, es demasiado. Entonces, eso, ¿no? Y finalmente, ¿qué se recomienda? Depende, pues, ¿no? Depende. Recuerdo que esta pregunta me hicieron también, creo que fue a tu base, estimado Hugo, que también me hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Qué debemos buscar? Porque yo dejé un trabajo para encontrar no las semejanzas, sino las diferencias, ¿no? Porque además siempre, generalmente se buscan las semejanzas, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de lo que se quiera obtener, depende también de la necesidad académica y política del momento en el que tú estás haciendo un trabajo, ¿no? Y yo sigo con la consideración que América Latina todavía se tiene que reencontrar, ¿no? Para ofrecer al mundo una ciencia política hecha bajo sus necesidades. Entonces, debemos compararnos, ¿no es cierto? Buscando las diferencias. Porque con la diferencia también te lleva a afirmar tu propia identidad, pues, ¿no es cierto? Lo que es tuyo y que no se repite con el otro, ¿no? Con el otro sistema. Eso, digamos, para decirlo de alguna manera, responder de alguna manera. Acá tenemos, voy a dejar de compartir acá. Ya. Acá tenemos el amigo Hipólito. Hipólito es un profesor también de la universidad, un gran profesor. A ver, vamos, dice, eh, ¿puede darse comparaciones entre juegos de estrategia y política real? Por ejemplo, una perspectiva lúdica y educativa sobre la toma de decisiones políticas y las consecuencias de diversas políticas. Claro, es que ahí ya estás experimentando, ¿no, Hipólito? Ahí estás experimentando. O sea, si tú dices, vamos a hacer una estrategia comparativa, lúdicamente, ¿no? Que tiene que ver, lúdica y educativa, dice, ¿no? Con toma de decisiones y las consecuencias de diversas políticas. Pero, mmm, eso es, digamos, ¿cómo podríamos, ¿no? Tener base empírica en ello, ¿no? Difícil me parece que hay una base empírica. Bueno, a ver, sigamos. Estudios comparativos de utopías y distopías en la literatura, por ejemplo. Estudios comparativos de utopías y distopías en la literatura. Esto no corresponde. Ya. Ya, bueno. Esa sería mi pregunta. O sea, esto que tú estás planteando es un diseño experimental, que es poco frecuente hacerlo, ¿no? Por recursos, por la propia manipulación de las variables, etcétera, ¿no? Bueno, en buena hora sí se podría hacer, ¿no? Pero parece más complicado, claro. Y finalmente, porque ya estamos con el tiempo, José Álvarez dice, buenas noches, y en base a la metodología comparativa, y si se citara un país como referente sería más ilustrativo, ¿cómo puede catalogarse el actual régimen? Fascismo, democracia, liberalismo. A ver, creo que hay dos preguntas. Ya. Y en base a la metodología comparativa, ¿cómo puede catalogarse el actual régimen? Ya. Comparativamente. Bueno, ahí tenemos que ir a la clasificación de los regímenes políticos. Como dije hace un momento en el ejemplo de esta controversia, por decirlo, esta diferencia con el profesor que señalé, ¿no? Ha establecido los regímenes políticos, se ha establecido, digamos, por un lado los democráticos, por otro lado los no democráticos, ¿no? Son la clasificación contemporánea de los regímenes, ¿no? Entonces hay varias democracias, varios tipos de democracias, varios tipos de gobiernos no democráticos. Y entonces, en los no democráticos tenemos desde la dictadura hasta los diversos autoritarismos, el totalitarismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, cuando nosotros hacemos preguntas como las que tú dices, ¿no es cierto?
entramos en un shock, digamos, porque muchas veces el diseño institucional o constitucional dice una cosa, pero la acción de los actores dice otra. En el Perú, y esto lo comentaba en otro espacio el día sábado, ¿no? En el Perú se ha ido debilitando desde el año 2016, ya desde la Constitución del 79, pero con mucha más fuerza desde el 2016, se ha ido debilitando el presidencialismo, ¿no? ¿En favor de qué? Del parlamentarismo, no del parlamentarismo, de normas que son compatibles con el régimen parlamentarista, para hacer equilibrio, porque se decía que en el Perú, donde había una tradición presidencialista, ¿no? Un tipo de presidencialismo, y lo que buscaba cada gobierno era fortalecer cada vez más eso y aplastar a la representación parlamentaria, ¿no? Una serie de cosas que tienen que ver con el sistema de partidos electoral, que ahorita ya es muy largo de explicar. Pero ya desde hace unos años, la balanza se ha ido inclinando al revés. Ahora, ¿esto hace que el sistema sea parlamentarista? No, porque la lógica del parlamentarismo es otro. Cuando uno ve los requisitos del parlamentarismo no tienen nada que ver. Sin embargo, el Parlamento ha tomado mayor poder que el Ejecutivo, o digamos lo que tendría que ver con el presidencialismo, en este caso, ¿no? Y entonces decimos, pero la Constitución dice una cosa y las normas a partir de la Constitución y la acción de los actores dice otra. ¿Cómo podemos clasificar, como tú dices? También eso lo pongo para poder, ¿no?, comparar con lo que tú dices. ¿Cómo se le puede llamar al régimen? Bueno, ¿desde qué orientación? Porque si quieres ser institucionalista, vas a seguir diciendo que es una democracia liberal probablemente, ¿no? Si vas a los actores, viene la confusión, y ese esquema que te acabo de explicar de los regímenes ya no es útil. Ya no es útil para explicar, porque tiene de todo un poco, o sea, estaría como en medio. Lo que Nolen justamente llama, ahora la moda se llama la hibridación, o lo que Nolen dice los casos concretos, ¿no? No existen los modelos, sino los casos concretos, que hay que investigar para poderle darle su clasificación adecuada. Esa es la respuesta, estimado José. Bueno, y con esto termino. Bueno, Rubén dice ahí, rapidito, se puede comparar dos países como Perú y Francia, dado que su sistema electoral es a 2 vueltas. Puedes comparar el llamado balotage, ¿no? Y segunda vuelta de Perú con Francia. Depende de la orientación que tenga. Sí, puede ser sincrónico, pues sería crónico. Ya hemos dicho cuando algunos intelectuales dicen que sí, otros dicen que no es comparación eso, ¿no? Muy bien. Muy bien, con eso termino y espero que haya podido transmitir algo valioso para ustedes. Muchas gracias, y seguramente nos estaremos viendo ya la última sesión para hablar sobre la situación de la política comparada en el Perú. Gracias al TAPOC, gracias a todos ustedes presentes. Definitivamente, profesor, muchas gracias por su enriquecedora sesión. Invitamos a los compañeros para que puedan asistir a las siguientes ediciones, que van a ser igual de enriquecedoras que estas. Igual, ya para combinarlos, invitamos a seguir de estas redes, que tenemos Facebook, LinkedIn e Instagram. Sin más, agradezco su presencia y por sobre todo la presencia del profesor Navarro. Muchas gracias con todos. Gracias a ustedes. Antes que cierre, ahí dice si pueden compartir. Ahorita les paso a los organizadores, al TAPOC, el material, y por supuesto que lo pueden compartir. Hasta luego.